Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Victor7Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver los lanzamientos en físico de este mes de marzo. Bueno, pues como decía en el vídeo de hoy, vamos a ver los lanzamientos de este mes de marzo. La verdad, hay un montón, fijaos cómo está la libreta, o sea, está llena. Este vídeo lo estaremos viendo a 9-10 de marzo más o menos, ¿vale? Porque últimamente veréis que por el canal hay muy pocos vídeos. La verdad es que estoy pasando por un bache de salud, ¿vale? No estoy... digamos, no me encuentro en el mejor estado de salud posible. Estoy pasando por varios problemas, pero bueno. Tema aparte, ¿vale? Aquí venimos a lo que venimos. Vamos a ver los lanzamientos de este mes de marzo, que como digo, hay un montón, así que... vamos a ello, ¿vale? Empezamos día 4, como digo, esto lo estaremos viendo a 9-10, pero bueno, diré las fechas igual, ¿vale? Como si hubieran pasado. Igualmente ya sabéis que hay juegos, de hecho hay 6 juegos que ya han salido cuando hagamos este vídeo, ¿vale? Los 6 primeros ya habrán salido, pero bueno, en fin, da igual, vamos a ello. Día 4 de marzo salió este 2 Point Museum, ¿vale? Es una tercera parte de la saga 2 Point, ya sabéis que son juegos de gestión, juegos que... en fin, que hay que llevarlo todo, un poquito simulador, ¿vale? Y bueno, pues en el primero, me acuerdo, el primero fue el 2 Point Hospital, luego el segundo fue, creo que era de una universidad, ¿no? Creo que era llevar la universidad. Y este tercero, pues bueno, es de llevar un museo, ¿vale? Así que, bueno, hay que gestionar un montón de cosas, hay que ir comprando mejoras para los clientes y demás, para que se sientan más a gusto, en este caso pues en un museo. Y ya sabéis que estos juegos pues son mucho de... juegan mucho con las bromas, las risas, en fin, un poco cachondeos en estos juegos. La verdad es que a mí son unos juegos que me gustan mucho, me recuerdan a cuando era pequeño que jugaba el Theme Hospital y estos juegos así, tipos de gestión. Y bueno, pues este recrea así todo un poco, los personajes así son como muy plastilina y tal, y la verdad es que es una saga bastante divertida. Esto sale por 40 euros para PlayStation 5, al menos de salida en físico solo sale en PlayStation 5. Luego saltamos día 6, lo hacemos con el Dragon Creatures Shadowfall. Y esto pues bueno, es un juego de lucha, pero un juego en el que jugamos encima de un tablero, ¿vale? Y tenemos que mover pues a nuestras criaturas, enfrentarlas contra otras criaturas, contra otros enemigos, y jugándolo, como digo, en tableros, ¿vale? Poniéndolos pues estratégicamente colocados y bueno, pues ir enfrentándonos y así pues ir avanzando niveles y demás. Personalmente no me llama mucho la atención, pero a los que les gusta este tipo de juegos, a mí los juegos de estrategia me gustan, pero no así con bichos y tal, y la verdad es que gráficamente tampoco me llama mucho. Pero bueno, ahí está también, ¿vale? Como digo, sale el día 6 por 40 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5. Luego ese mismo día 6 tenemos Split Fiction, un juego de Jeff Faros, ¿vale? Igual que el que creó anteriormente otros juegos que he ganado en el GOTY, ¿vale? Pues en este caso tenemos este Split Fiction, que esto ya sabéis, son juegos para jugarlos en parejas, aunque en este caso creo que aunque seas una sola persona podéis jugar los dos. Creo, no estoy seguro, pero me pareció leerlo. Pero bueno, en todo caso, estos juegos están hechos y lo divertido es para jugarlo junto con otra persona y avanzar en la aventura entre los dos, ir ayudándonos uno a otro, ¿vale? Ir cooperando. La verdad es que son juegos muy divertidos. Y bueno, pues esto, como digo, sale el día 6 por 40 euros para PlayStation 5 y Series X, ¿vale? Así que este Split Fiction. Al igual que el día 6, que este es uno de los que voy a comprar de salida, el Suicoden 1 y 2 Remaster. Esto tiene una pinta espectacular. Los dos Suicoden en su día lo jugué en PlayStation 1 cuando tenía 10 años, 8 o 10 años así tendría, cuando jugué a estos Suicoden en PlayStation 1. De hecho tengo creo que es el 2, lo tengo en Play 1 en versión japonesa. Y la verdad es que son juegos que me gustaban muchísimo, estas aventuras de rol. Me metía como muy en la aventura, como que era yo el protagonista de este tipo de juegos. Y la verdad, gráficamente son increíbles. Estos gráficos así más actuales que le están dando, como los Dragon Quest, los Star Ocean, todo este tipo de juegos, la verdad es que gráficamente son una pasada. Y este juego pues también, Suicoden, hostias, que son históricos. Esto, como digo, sale el día 6 por 50 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5 y Series X. Yo personalmente vale con la versión de PlayStation 5 porque, como digo, estos juegos los jugaba en PlayStation y los asocio más a PlayStation, aunque gráficamente sí que por cierto, hay un personaje que se llama Víctor, y con K igual que yo, ojo. Casualidad.
En fin, pues eso, son juegos que, aunque gráficamente los puedo asociar más a Nintendo, por eso gráficos así más animados y tal, que los asocio más a Nintendo, pero es que Suicoden para mí es una saga de PlayStation, ¿vale? Así que, por lo tanto, me haré en su versión de PlayStation 5. Luego saltamos, día 7 lo hacemos con Caravan Sandwich, este juego que sale por 35 € para Nintendo Switch y Play 5, y un juego totalmente de aventuras. Esto lo podéis jugar con total tranquilidad. No hay batallas, no podemos morir, ¿vale? No hay nada de eso, simplemente es exploración, ir conociendo pueblos, ir conociendo gente. Juego muy divertido, juego que si lo tenéis para jugar con vuestros hijos o jugarlo vosotros cuando tenéis algún ratito tranquilos, que no os apetece meteros enfrascarlos en combates y demás, pues oye, creo que es un juego perfecto, es un tipo Walking Simulator, un juego en el que simplemente es explorar, ¿vale? Nuestra hermana ha desaparecido y vamos en su búsqueda y bueno, pues iremos, como digo, avanzando en nuestra caravana o a pie, iremos avanzando la aventura, pero con total tranquilidad porque no va a haber nada que nos pueda hacer que muramos, o sea que podemos explorarlo tranquilamente y la verdad es un juego que a mí personalmente me llama mucho la atención por cómo se ve gráficamente y por pues eso, la exploración y el conocer la aventura, conocer gente, no sé, tiene buena pinta este Caravan Sandwich. Luego, mismo día 7, otro juego de gestión, en este caso Let's School, un juego en el que tenemos que gestionar una escuela, ¿vale? A mí gráficamente este no me llama mucho la atención por cómo se ve y no me llama tanto, pero sí que es verdad que es un juego de gestión, un juego en el que tenemos que llevar pues, un colegio, que los alumnos estén contentos, que los profesores estén contentos también, en fin, que hayan actividades, que hayan un montón de cosas, ¿vale? Hacer también minijuegos, en fin, hacer un montón de cosas. Esto sale por 40 € para Nintendo Switch y PlayStation 5, este Let's School. Ahora sí, saltamos día 13, cuando estéis viendo este vídeo, estos juegos, a partir de aquí aún no habrán salido a la venta, pero así que coger papel y boli y ir apuntando que hay un montón de cosas interesantes. Como digo, día 13 nos sale Beyond the Ice Palace 2, un juego de acción, un juego con sus toquecitos plataformeros, muy noventero, la verdad, muy principios de los 90 este juego, la verdad tiene muy buena pinta. A mí estos juegos gráficamente me encantan, con esos toques así un poquito a lo Castlevania. La verdad, tiene muy buena pinta este Beyond the Palace 2. Esto sale por 30 € para Nintendo Switch y PlayStation 5. Este puede caer en Switch, es que tiene muy buena pinta este juego. Luego, día 14 nos sale Brock the Investigator, un juego que une varios sistemas de juego, ¿vale? Por un lado tenemos que es tipo aventura gráfica, en el que tenemos que ir moviendo al personaje, ir hablando mucho, en fin, ir recogiendo pistas, todas estas cosas. Luego también tenemos sistema RPG, porque el personaje sube de nivel, tenemos que ir mejorando varias cosas del personaje y demás. Y luego pues también tenemos ese toques de lucha, toques beat'em up. Como veis en imágenes, el juego es muy beat'em up. Se pone en 2D y tenemos que ir enfrentándonos a enemigos en varias zonas. Así que mezcla varios géneros de los videojuegos y la verdad no tiene mala pinta. Y gráficamente me gusta porque me recuerda... El personaje me recuerda a Street Sharks. No sé si os acordáis de la serie animada de los 90 que se llama Street Shark, que era de unos tiburones. Molaba un montón, tío, molaba un montón. Pues el personaje, no sé, me recuerda un montón a esos dibujos, con esos toques muy noventeros. Y la verdad tiene buena pinta. Esto sale por 40 € para Nintendo Switch, PlayStation 5. Luego mismo día 14 nos sale Petit Island. Quiero ir un poquito rápido porque es que no llevamos ni la mitad aún, no llevamos ni la mitad. Juego de exploración, de aventuras, estamos en una pequeña isla y bueno, pues tenemos que ir explorándola, haciendo pues, en fin, todo, ¿no? Aprender a cocinar, resolver puzzles, aprender pesca, ir conociendo habitantes, en fin, hacer un montón de cosas. Juego perfecto, desde aquí mando un saludo a Andrea, ¿vale? Que sé que el mes pasado jugó con su hija, no recuerdo ahora qué juego era. Pero este es uno, y luego más adelante hay otro también muy divertido. Pero este es uno de los juegos perfectos para jugarlo si tenéis algún peque en casa y demás. Pues oye, juegos de esos perfectos para sentaros junto a vuestros hijos y ir metiéndolos en el mundo de los videojuegos. Juego perfecto porque es de explorar, ir conociendo habitantes, todo así muy animado y tal. La verdad es que son muy divertidos estos juegos. Como digo, no sé si lo he comentado, esto sale por 30 € para Nintendo Switch, PlayStation 5 y Series X, ¿vale? O sea que no hay problema. Luego, día 14, seguimos en el día 14, nos sale este Sugar the Wildland, también un juego muy parecido al anterior, pero en este caso es un poquito más de gestión, ¿vale? Esto sería más tipo Stardew Valley,
¿vale? Ya sabéis que de estos juegos hay 200.000 últimamente, casi cada mes hay algún juego de estos. Y en fin, pues como todos los que hablamos, ¿no? Tipo Harvest Moon, Stardew Valley, todos estos juegos. Gestión, tener nuestro huerto, tener nuestra granja, ir cultivando, adentrándonos en mazmorras para ir consiguiendo minerales, en fin, ir evolucionando poquito a poco nuestro personaje y nuestra granja y huerto y demás, ¿vale? Esto sale por 35 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5. También día 14, otro nuevo juego de la saga de wrestling, en este caso el WWE 2K25. Esto sale por 75 euros para PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox. ¿Vale? Cuando digo Xbox me refiero que es tanto para la One como para Series X. Si comento Series X es que solo para Series X no se puede jugar en One, ¿vale? Si comento Xbox es que es para los dos. Y en este caso, pues bueno, un juego más de este mundo del wrestling, del pressing catch, que era conocido anteriormente. Y bueno, pues un juego que para quien le guste, pues ahí tiene uno más de la saga. A mí personalmente no me llama nada la atención, pero bueno, ahí está, un juego más, ¿vale? Ahora, saltamos, día 20. Cuidado que vamos a tener un unboxing de la edición coleccionista. Y es que es nada más y nada menos que por fin Assassin's Creed Shadow. Assassin's Creed ambientado en la época medieval de Japón. Y bueno, pues juego que la edición base sale por 80 euros para PlayStation 5, Series X, en este caso es solo juego de nueva generación. Y a ver si este juego pues impulsa un poquito a Ubisoft, que está ahí rozando el límite de pasar a la quiebra, pero en fin, a ver si esto le da un poquito de impulso, porque a mí personalmente los juegos de Ubisoft, tanto Assassin's Creed como Far Cry y alguna saga más, me gustan mucho. A mí es una compañía que me gusta bastante, a pesar de ser francesa. Nada, pero fuera broma, es un... no sé. Quiero este Assassin's Creed, quiero jugarlo porque tiene muy buena pinta y como digo, tendremos un unboxing de la coleccionista, a ver si lo podemos tener ese mismo día 20. Como he dicho, esto sale por 80 euros para Play 5 y Series X. Luego, mismo día 20, nos sale otro juegazo, en este caso exclusivo para Nintendo Switch, que es este Xenoblade Chronicles X. La edición definitiva. Este juego ya sabéis que salió en su día en Wii U. Y ahora pues nos llega en una edición definitiva con mejoras de FPS y demás. Nos llega ahora para Nintendo Switch. Veremos a ver cómo funciona en Switch. Y si no, pues habrá que esperar a jugar en la 2. Esto, como digo, sale por 60 euros. Evidentemente exclusivo para Nintendo. Juego de rol impresionante de la saga Xenoblade, Y luego al día siguiente, día 21, nos sale otro juego de rol. Atelier Yumia, ¿vale? Un juego de la saga Atelier. Personalmente no me he metido nunca en la saga Atelier. Sé que son juegos de rol muy buenos. Sé que este Yumia, tiene muy buena pinta. La gente está hablando muy bien, la crítica está hablando muy bien de este juego, de estos JRPG. Pero como digo, yo es una saga en la que no me he metido nunca. No sé si será Yumia el primero en el que lo hagan, no lo sé. Pero bueno, ahí están, ¿vale? Esto sale por 60 euros para PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox, ¿vale? Así que hay un nuevo juego para los que sean fans de la saga Atelier. Luego también día 21, es que el día 21 salen bastantes cosas, Tenemos este Bleach, Rebirth of Souls, un juego de lucha, un juego de combates de la saga, bueno, del anime de Bleach. En este caso sale por 70 euros para PlayStation 4, PlayStation 5 y Series X. ¿Vale? Y como digo, pues esto es un juego del anime, un juego pues que salen todos los personajes con todas sus habilidades y demás del anime de Bleach, o del manga de Bleach, o manga anime, mejor dicho también. Y bueno, pues oye, pues los que seáis fans de estos animes, pues ahí tenéis un juego de lucha. Yo hubiera preferido un juego más tipo RPG, un juego un poco de aventuras y tal, pero bueno, ahí tenemos un nuevo juego de Bleach que hacía años ya, Yo el último que recuerdo es en PSP. Pero bueno, luego día 21 nos llega también otro juego que salió hace muchísimos años en digital, que es The Messenger, un juego que yo me pasé hará como 5 años o algo así, me lo pasé en Steam. De hecho ese juego lo tengo en Steam. Y es un juego brutal, es un juego guapísimo, estilo juegos de la NES, estilo Ninja Gaiden y demás. Juego muy de plataforma, muy de habilidad, pero que va muy bien lo que es la escala de dificultad. Va progresando de una manera, porque el juego vas notando que se va haciendo más difícil, pero a la vez tu habilidad como jugador también ha mejorado bastante desde los primeros niveles. Y luego se vuelve bastante chungo, pero accesible. Podríamos decir que es un juego difícil, pero que con varios intentos es accesible. Además, lo bueno es que cuando mueres vuelves a aparecer. Es de estos que instantáneamente apareces para volverlo a intentar una y otra vez.
con lo cual no es de esto típico que mueres y tienes que volver a avanzar todo el nivel y demás, ¿vale? Esto pues es ir mueres y avanzas, así poco a poco. A mí la verdad fue un juego que me encantó, me lo pasé súper bien. Y bueno, pues ahora sale en físico varios años después, este de Messenger, que sale a precio reducido por 30 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5. Luego también, día 21 nos sale este Touhou Luna Nights. Esto pues bueno, como veis es un juego de aventuras con toquecitos plataformeros, pero se centra más en lo que es la acción, el combate. Y bueno, pues un juego en el que hay que ir avanzando poco a poco por niveles, estilo 2D, con un poquito de profundidad, pero en base a un juego 2D. Y la verdad, estos juegos siempre molan un montón. También esa exploración recuerda un poquito a lo que sería Castlevania. A mí es que me evoca mucho a los Castlevania, así todo como muy enemigos bizarros, como todo muy... no diría de miedo, pero así como muy... como que estás ahí dentro, todo muy vampírico y demás. La verdad es que me gusta mucho la pinta que tiene este juego. Y esto sale por 40 euros para Nintendo Switch y PlayStation 5. Ahora sí, saltamos. Día 25, lo hacemos con God Simulator Remastered. Un juego que a mí personalmente no me ha gustado jamás. Los juegos de God, los juegos de la cabra. Me parecen demasiado locos, demasiado bizarros. Juegos en el que, bueno, pues hay que ir haciendo el cabra, básicamente, ¿vale? Nunca mejor dicho. Así que, bueno, pues ahora nos llega un remaster de ese primer juego que salió. Y esto sale por 30 euros de momento solo en PlayStation 5 en físico, ¿vale? Así que es God Simulator. Luego este juego que anteriormente a Andrea le comentaba que luego más adelante hay un juego también muy perfecto para jugarlo con el peque. Pues este es el otro de ellos, ¿vale? Día 25 nos sale este Hello Kitty Island Adventure. Y no os dejéis llevar por la estética de Hello Kitty porque... en profundidad es un juego bastante divertido, bastante bueno. De hecho hay muchos youtubers y mucha gente que lo ha jugado. Porque es un juego que está bastante guay. Mezcla de gestión, mezcla de aventuras, mezcla de resolver puzzles, ¿vale? Todo pues dentro del mundo de estas aventuras de Sanrio, de Hello Kitty, ¿vale? Es el mundo de Hello Kitty, pero en el que hay que hacer un montón de cosas y es bastante divertido. Como digo, pues está todo metido en una isla de Hello Kitty. Y hay que hacer varias cosas y oye, son muy divertidos, la verdad es que tienen muy buena pinta. La gente que lo ha jugado ha hablado bastante bien del juego, bastante divertido, a pesar de ser pues temática así un poquito infantil al ser de Hello Kitty. Pero oye, tiene buena pinta y como digo, esto sale por 60 euros para el Nintendo Switch. De salida un poquito caro, tengo que decir, ¿eh? Este juego lo podrían haber sacado 40 euros tranquilamente, pero bueno, al ser Hello Kitty pues eso hay que pagarlo también, la licencia hay que pagarla también. Mismo día 25 nos sale Killing Floor 3, juego totalmente distinto a lo anterior que acabamos de ver, ¿vale? Esto es un shooter en primera persona, en el que estamos en un mundo post-apocalíptico y hay que acabar con todos los enemigos, zombies, en fin. Bueno, más que zombies son como mutaciones que hay ahí en el mundo. Y bueno, pues esto es un juego que a pesar de que ha salido con varios fallitos, también hay que darle un poquito de apoyo porque es un juego que está hecho en Ucrania y a saber las dificultades que han tenido para hacer este juego, no me lo quiero ni imaginar, pero bueno, aún así es un juego que poco a poco lo van parcheando, van sacando actualizaciones y demás. Y pues a pesar de eso, la base del juego es bastante buena. Desde Killing Floor 3 y esto sale por 40 euros, buen de precio, la verdad, bien de precio. Y sale para PlayStation 5 y Series X, ¿vale? Ese Killing Floor 3. Luego saltamos, día 27, lo hacemos con Atom Fall. Un juego que por cierto, tengo que decir, sale en digital en Game Pass. Lo digo porque yo lo probaré en Game Pass. Sale por 60 euros para PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox. Y bueno, pues es un juego también, mundo post-apocalíptico, en el que tenemos que ir explorando, en fin. Tipo juego como Fallout y este tipo de juegos, ¿vale? En el que tenemos que ir pues avanzando en un mundo en el que hay pues, un montón de criaturas que nos quieren matar. Hay diferentes bandas que también quieren matarnos, en fin, pues se trata mucho de ir explorando, ir recogiendo pues eso, materiales y demás para ir en nuestra base. Y oye, la verdad tiene buena pinta el juego, la verdad, tiene buena pinta este Atom Fall. Y como digo, esto sale el día 27, por si lo queréis probar, sale en Game Pass también, ¿eh? Luego, día 27 también, un juego perfecto para jugar con los peques de la casa, aunque esto es bastante más infantil, que es este Care Bears Unlock the Magic, ¿vale? Un juego de los osos amorosos, y esto pues básicamente es un juego de minijuegos,
¿vale? Un juego en el que aquí no hay aventura, no hay exploración, simplemente pues llevar a nuestro Kyle Bear, nuestro oso amoroso, y bueno, pues ir haciendo varios minijuegos, ¿no? En fin, un juego un poquito más infantil, pero bueno, si tenéis algún peque de casa que lo queréis meter así en juegos y tal, pues oye, esto es como digo, es un juego de minijuegos en el que hay que ir, pues eso, ir haciendo varios minijuegos e ir avanzando poquito a poco, ¿vale? Pero en fin, sin más. Luego, día 27, también tenemos este Cats on Duty, ojo, por 30 euros para PlayStation 5. Por cierto, el de los osos amorosos Kyle Bears, no sé si lo he comentado, sale a 40 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5. Este Cats on Duty que estamos viendo ahora sale por 30 euros para PlayStation 5. Y bueno, pues también es un juego en el que podríamos decir que es como de minijuegos, ¿vale? Nos van viniendo enemigos y a través de ir pues haciendo esas puzzles, ¿vale? De ir juntando fichas y demás, pues vamos tirando morralla al enemigo, ¿vale? Lo vamos debilitando. Y ya veis que de vez en cuando ahí aparecen gatos, imágenes reales de gatos, ¿vale? Ahí, no sé, un poco loco como aparecen ahí los gatos, pero en fin. Este Cats on Duty, pues oye, ahí está también, ¿vale? Y ahora saltamos ya al día 28, los 4 últimos juegos del mes, ¿vale? Salen todos al día 28. Por un lado, no, perdón, antes de eso tenemos otro más el día 27, es que joder, es que hay un montón. The Fist Berserker Kazan, ¿vale? Este juego tiene una pinta maravillosa, tiene una pinta espectacular. Juego de acción, juego de lucha, iba a decir, no, hay mucho combate, ¿vale? Es tipo Souls por la dificultad, los parries que hay que ir haciendo con los enemigos y tal. Pero como digo, tiene una pinta brutal este juego. Así que habrá que estar atento porque ya digo, joder, pinta muy guapo este Berserker, Y esto, como decía, sale el día 27 para PlayStation 5 y Series X. Este, de hecho, no sé si aún estará, pero había una demo disponible por si lo queréis probar. Hay una demo y, hostia, ya solo la demo te deja con ganas de vicio, Y ahora sí, vamos a por los 4 últimos del mes. Salen todos el día 28. Primero tenemos este Babel Ghost Remake, que esto, pues bueno, es un juego que salió en su día, creo que en la NES salió este Babel Ghost. Y es un juego, pues es un juego de plataformas, juego de acción, de aventuras, de resolver puzzles para ir avanzando en el nivel y tal. Y bueno, pues esto, pues como digo, es un remake de la aventura original, de la aventura clásica. Muy divertida, hay que decir. Era cuando estaba el mundo de Casper, ¿no? Cuando Casper estaba ahí dándolo todo. Pues bueno, salió este tipo de juegos que recordaban un poquito pues al fantasmita de Casper. Y esto, como digo, sale por 35 euros para Nintendo Switch, ¿vale? Y tenéis ahí también que mola la mezcla de lo que era el juego antiguo, ¿vale? La recreación lo podéis jugar tanto en su forma, creo que he dicho NES, pero creo que salió en Game Boy, Babel Ghost, creo que fue en Game Boy. Y lo podéis jugar tanto en como se veía en Game Boy, como cambiarlo a los gráficos del remake, ¿vale? Ese Babel Ghost. Luego lo hacemos con Dollhouse, también como digo, día 28. Behind the Broken Mirror, ¿vale? Esto sale por 30 euros para PlayStation 5 y Series X. Esto es Survival Horror, ¿vale? Que bueno, en su día, yo tengo el primero, lo tengo aquí en Nintendo Switch. Y son juegos pues de ir avanzando poco a poco, en el que os vais a llevar un montón de sustos, porque es de este terror psicológico que estás todo el rato en tensión, de ir avanzando poco a poco, ir encontrando pistas, ir encontrando pues típicas cartas, hojas y demás que te van contando un poco la aventura, ¿vale? Y bueno, pues ir escondiéndonos del enemigo, en fin, de este tipo de juegos que te acojonan y estás todo el rato en tensión, pero que a la vez, por raro que parezca, son divertidos. Así que pues ahí nos llega una nueva entrega de Dollhouse. Esto sale por 30 euros, creo que lo he dicho ya, para Play 5 y Series X. Luego también, día 28, sale este Kemono Heroes, ¿vale? Un juego muy retro, juego muy estilo Super Nintendo, Mega Drive de los 90, plataformas 2D, ir avanzando poco a poco, de acción, ir cogiendo un montón de ítems para enemigo y tal. Y me gusta el personaje, que es así como un monete, la verdad es que está muy guay, aunque hay diferentes mascotas que llevar, también una ardilla, todo muy personajes de los 90, ¿no? Que sacaban juegos de zorros, de ardillas, en fin, de cualquier animal sacaban personajes, pues aquí es un poco eso, este Kemono Heroes. Esto sale por 35 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5. Lo podéis jugar también a multijugador, que eso es muy divertido también. Multijugador, incluso multijugador local, más de uno en la misma consola, lo podemos jugar para ir avanzando la aventura. Y ya por último, lo hacemos con un juego precioso,
que es este Little Kitty Big City. Esto sale por 40 euros para el Nintendo Switch y yo tengo que decir que este juego me lo he pasado en Game Pass. Me duraría unas 3 horitas o algo así y es súper divertido. Es súper divertido. Manejamos a un gato en el que, bueno, pues vamos jodiendo un poco a los habitantes de la ciudad donde estamos. Y bueno, pues como digo, poco a poco pues ir avanzando, resolviendo puzzles. Tienen muchísimos coleccionables. Hablamos con otras mascotas, ¿vale? Vamos hablando pues con palomas, otros gatos que encontramos, pollitos, en fin, perros. Vamos hablando con un montón de personajes. Toda la trama empieza en el que nos caemos de la ventana donde vivimos, caemos abajo a la ciudad y bueno, pues tenemos que intentar explorarla para volver a encontrar la manera de poder subir a nuestro piso, ¿vale? A nuestra habitación. Ya digo, es un juego muy divertido, juego cortito, porque en unas 3-4 horitas lo tenéis. Si lo queréis completar al 100%, pues igual os vais a las 6 horitas. Pero bueno, así es un juego cortito. Y es muy divertido este Little Kitty Big City. Así que muy recomendable y un buen juego para cerrar el mes, ¿eh? Así que nada, pues todos estos son los lanzamientos de este mes de marzo. Ya veis que hay muchísimos. Así que nada, pues en los próximos días también tendremos el vídeo de las compras del mes de febrero. Aparte de varias cositas que tengo aquí para mostrar. Unboxing de cositas de Dragon Ball en especial. Así que nada, espero poder mejorar de salud poco a poco y poder ir subiendo más vídeos al canal, que joder, me sabe mal no subir contenido, pero en fin, son cosas de la vida. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya divertido. Dejar un buen like, por favor, que siempre ayuda mucho, y en comentarios os agradecería pues que me pusierais los juegos que vosotros queréis de salida, o si hay algún juego que no he comentado o alguna cosa que haya errado al hablar o lo que sea, pues me lo podéis dejar aquí abajo en la cajita de comentarios, que siempre agradezco mucho cuando hay algún comentario. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya divertido y nos vemos en los próximos días. Un saludo a todos.